es un síntoma. Entonces, lo importante es que la diarrea es un síntoma que agrupa decenas de causas. Entonces, cuando el paciente tiene un problema de diarrea, hay una serie de causas que determinan la diarrea, ¿no? La definición más adecuada debe incluir el concepto de disminución de la consistencia en las heces. Es decir, si nosotros vemos la escala de Gleason, que ya la vimos para el estreñimiento, la diarrea básicamente va a ser con el tipo 6 y 7, aquellas heces que están disgregadas o enteramente líquidas. A eso se le denomina la diarrea. Y ese es el paso más importante. El peso de las heces de más de 200 gramos puede ocurrir en dietas vegetarianas, y entonces el hecho de que casi en ningún sitio los estudios indican tráigame sus deposiciones de todo el día de ayer para pesarlas, ¿no? Eso es en los estudios de investigación, pero eso es un concepto que se tenía como una especie de norma, que el paciente con diarrea tiene un peso de más de 200 gramos y puede ocurrir normalmente en aquellas personas que tienen una dieta vegetariana, una dieta rica en verduras y frutas, y puede tener un peso de 300 gramos tranquilamente, ¿no? Y eso Burkitt, ¿no? Burkitt el de linfoma, también estudió en África y vio que la dieta rica en frutas y verduras que hacía que los africanos tenían en promedio 300 gramos de peso de las heces, así como un factor de protección, también hacía que el peso de la dieta vegetariana es mayor. Y también tener en consideración que 20% de las diarreas el peso es de menos de 200 gramos. Entonces hay pacientes que tienen cuadros de diarrea y que sin embargo la diarrea no llega a 200 gramos. La frecuencia mayor de 3 veces al día como concepto también puede ser utilizado sabiendo que hay excepciones, como puede ser la hiperdefecación. El caso típico de hiperdefecación es en los pacientes que tienen algunos tipos de malabsorción y el paciente que tiene problemas de hipertiroidismo. Y la incontinencia fecal. La incontinencia fecal es diferente a la diarrea. Es la incapacidad que tiene la persona de controlar las heces en la ampolla rectal. Entonces, ese paciente no tiene diarrea, sino el paciente está haciendo deposiciones de mayor frecuencia debido a que hay un problema anatómico o neuroanatómico, neurofisiológico en la región del recto. Entonces, es uno de los conceptos importantes. El concepto más importante entonces es la consistencia. Afecta, entonces eso es un fenómeno que ocurre en casi todos. Se considera de que a casi todas las personas tendrán un episodio de diarrea por lo menos una vez al año. Uno come algo pesado y tiene. En general desaparece luego de 1 o 2 días. Solo el 1% de los casos de diarrea en adultos se hospitaliza y solo el 5% de los casos de diarrea dura más de 4 semanas. Y ahí tenemos que ver un factor importante de diferenciación de diarrea. Diarrea aguda, que es aquella que dura menos de 4 semanas, y diarrea crónica es aquella que dura más de 4 semanas. Las diarreas de menos de 4 semanas de duración, pero que se repiten más de 2 ocasiones en un año, son denominadas diarreas crónicas. De repente existe un cuadro de pacientes que cada 15 días tienen diarrea, le dura 7 días, 10 días, pero se repite así, entonces eso ya se puede considerar. No le dura 4 semanas seguidas, pero está repitiéndose en el transcurso del año, y a eso también se le considera una diarrea crónica. La diarrea en la clasificación, porque tenemos que estudiar este paciente que tiene diarrea, ¿cómo lo dividimos? Aguda o crónica, menos de 4 semanas o 4 semanas. Existe la denominada diarrea persistente, es la que tiene entre 2 semanas y 4 semanas, pero hay que tener en consideración que es una cantidad muy escasa. La gran mayoría de las diarreas agudas duran menos de 2 semanas y la gran mayoría, bueno, las diarreas crónicas duran por encima de 4 semanas.
Ahora el concepto de las características de la diarrea: es secretoria, osmótica o compleja. Este término de diarrea compleja es un término, esto de diarrea lo he sacado básicamente del libro de Schlesinger, que es el Tratado de Gastroenterología. Este es un concepto muy nuevo en el cual como que explica que todas las diarreas, si bien pueden tener un predominio secretorio o un predominio osmótico de repente inflamatorio, la gran mayoría son diarreas complejas. Es decir, que hay múltiples factores que son los que van a determinar la diarrea. Otro aspecto importante es el hecho de la diarrea que sea voluminosa o la diarrea de tipo escasa. Y ese factor es importante porque el paciente con diarrea voluminosa o diarrea escasa, eso va a determinar un poco el hecho de dónde está ocurriendo el problema en el cuadro diarreico. Generalmente la diarrea voluminosa es la diarrea que ocurre en el intestino delgado o en el colon proximal, mientras que la diarrea escasa es la que está ocurriendo principalmente a nivel de la región recto-sigmoidea. Es lo que antes decían la diarrea de tipo disentérico, que hay características diferentes. Otro aspecto de la diarrea, ¿no?, es que la diarrea aquí, dentro de lo que es la diarrea, hay que ver, dentro del examen de diarrea crónica, vamos a evaluar también la diarrea acuosa, la diarrea secretoria o la diarrea grasosa, que también es otro factor. Y otro aspecto en la clasificación de la diarrea es los aspectos epidemiológicos que ocurren en el cuadro de diarrea. Entonces, vemos el concepto de repente más importante es diferenciar la diarrea aguda de la diarrea crónica. Diarrea aguda es aquella que dura menos de 4 semanas, ahí puede ser entre 2 y 4 semanas de diarrea persistente. La gran mayoría de los cuadros de diarrea duran menos de 48 horas. Manifestaciones clínicas más importantes de la diarrea es la presencia de deshidratación, dolor, náusea, vómito y alza térmica. Es un cuadro de origen bastante agudo. Y las causas de diarrea aguda podemos considerar prácticamente las diarreas son de tipo infecciosa, la gran mayoría bacterias, parásitos, protozoarios, virus. Lo típico es que una diarrea que dura menos de una semana es una diarrea bacteriana o por algún tipo de intoxicación alimentaria. Generalmente las diarreas que duran un poquito más de una semana son diarreas por protozoarios, siempre siendo los más característicos la diarrea por llave. Y los datos de diarrea aguda por alergia alimentaria realmente son poco comunes, ¿no? Una real alergia alimentaria es muy infrecuente que se pueda hacer. Puede ser una cosa intolerancia a la lactosa, pero no es necesariamente una alergia. Y siempre tener una relación de los medicamentos que el paciente puede estar tomando, y tenemos que tener una relación qué medicinas pueden ser las que están causando la diarrea. Por ejemplo, los antibióticos tienen una relación muy cercana a la presencia de diarrea. Algunos medicamentos gastrointestinales, como pueden ser los antagonistas H2-histamina, los bloqueadores de bomba de protones, también producen diarrea. O más raro es que esa diarrea aguda es la presentación de un cuadro nuevo de diarrea crónica, que al principio obviamente tiene que empezar con un cuadro agudo, pero después se queda establecido. Entonces, diarrea aguda y diarrea crónica son aspectos importantes. Entonces, esto hay que tener los conceptos. La pseudodiarrea es aquella que tiene pequeñas cantidades acompañada de tenemos, la incontinencia fecal que habíamos visto, ¿no? Y estos aspectos son importantes en evaluar la diarrea. Aquí, ¿no?, un poquito
los medicamentos que producen diarrea, antagonistas, antiácidos, antiarrítmicos, antibióticos, antiinflamatorios. Hay una lista importante y uno siempre que ve a un paciente con diarrea le tiene que preguntar qué medicamento está tomando. Aquí tenemos la diarrea. Entonces la diarrea secretoria, hay una secreción de aniones que están en relación a toxinas que estimulan, por ejemplo, acá en la célula, AMP cíclico, y esto va a hacer que haya una secreción. Tener en consideración que la diarrea secretoria, si bien hay una secreción activa, el principal problema de la diarrea secretoria, como en todas las diarreas, es que la absorción de líquidos intestinales disminuye. Entonces, basta que disminuya un 1% de la absorción para que el paciente presente diarrea. La diarrea osmótica, mientras que en la secreción, en la diarrea hay electrolitos y secreción de flujo gástrico, en la diarrea osmótica la ingesta de sustancias orgánicas tipo azúcares no absorbibles. Entonces, la lactulosa o la lactosa, en los integrantes a la lactosa, es la causa más común de diarrea de tipo osmótico. Y lo característico de la diarrea osmótica es que está en relación a la sustancia, que puede ser un azúcar no absorbible o un anión o catión tipo sulfato o fosfatos que se utilizan básicamente como laxantes, que son los que producen la diarrea. Deja de tomar esa sustancia y la diarrea se controla por completo, a diferencia de diarreas secretorias inflamatorias que continúan pese a que uno, pongamos, el paciente deja de tomar dieta líquida, deja de tomar líquidos y puede seguir teniendo diarrea. Diarrea secretoria, diarrea osmótica. Y en la actualidad se considera que la diarrea es compleja, ¿no? Entonces, la diarrea compleja, y es lo que llaman que la diarrea compleja ocurre el sistema alpinis, que existen factores autocrinos, luminales, paracrinos, inmunes, neurales y endocrinos que hacen que la permeabilidad celular, que hacen que el transporte de líquidos o de sustancias absorbibles, que hacen que la motilidad esté aumentada y que el metabolismo sanguíneo esté aumentado. Casi todas las diarreas tienen un fondo complejo. No hay una sola causa que es la responsable del cuadro diarreico. Hay una diarrea compleja con predominio secretorio, una diarrea compleja con predominio osmótico, pero realmente hay una serie de factores que todos sumados van a producir la diarrea. Entonces aquí, por ejemplo, el Vibrio cólera actúa sobre una citotoxina, pero también actúa sobre la neurona entérica para estimular el peristaltismo, para ver el movimiento, actúa sobre la célula enterocromafín, actúa sobre la musculatura lisa, y todo eso va a producir el cuadro diarreico. No es exclusivamente la citotoxina. Y eso es un poco lo que es el concepto actual de diarrea, ¿no? Que hay múltiples factores que son los que determinan que el paciente tenga cuadro de diarrea. La diarrea crónica es la que dura más de 4 semanas. Las causas infecciosas no son las más frecuentes. Entonces, en un paciente que tiene un cuadro de más de 4 semanas, salvo la tuberculosis, que puede haber una tuberculosis entérica o una tuberculosis pulmonar con compromiso intestinal, las causas de infección uno como que no debe considerarlas. Una diarrea que tiene más de 4 semanas, uno tiene que ver otra serie de causas. Y es importante en estas causas de diarrea crónica determinar si es que la diarrea es una diarrea en la cual se pierde mucha grasa.
Entonces uno va a hacer técnicas como la prueba de Sudán, como la prueba de determinar los glóbulos de grasa en las heces, el peso cuantificado de la grasa, y uno puede decir si es una diarrea de predominio grasa, o una diarrea de tipo inflamatoria, o una diarrea secretoria crónica. Esos datos, ¿no? Entonces es importante saber qué es el concepto de la diarrea crónica. Entonces, uno de los conceptos importantes en clínica es que las diarreas crónicas, salvo la tuberculosis y poco frecuente la yersinia o algunas aeromonas, las infecciones no son la causa más importante. Las diarreas crónicas de origen parasitario, casi todos las pueden diagnosticar después de hacer una serie de estudios de heces seriados y se controlan rápidamente. Entonces, en el diagnóstico, esto está muy chiquito, pero vamos a ver la cantidad de diarreas agudas, un cuadro cortito. Diarreas crónicas, diarreas grasas, yo les voy a dictar, obviamente no vamos a revisar todo, pero diarrea grasa, básicamente los síndromes de malabsorción, la mala digestión, que es especialmente cuando los ácidos biliares no pueden digerir en forma adecuada las concentraciones intraluminales de sustancias para digerir. Diarreas grasas. Diarreas inflamatorias, diverticulitis, ¿no? Los divertículos, en la medida que pasan los años, la presencia de divertículos son más comunes y se considera que una persona de 40 años debe tener un 10% de las personas con 40 años tienen divertículos y a los 80 años el 70% de la población tiene divertículos. Entonces esos divertículos hacen que se puede esconder parte de la flora intestinal y falta de nutrientes, y eso puede ser un determinante para que exista algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano y diarrea. Unas enfermedades infecciosas invasivas como la tuberculosis o la yersinia, enfermedades parasitarias como la mebiasis o la estreptococcitis, enfermedades virales menos frecuentes, las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que en nuestro medio no son comunes porque tienen factores genéticos y factores ambientales que acá en nuestro medio no ocurre, los tumores, cáncer de colon, linfoma, colitis por radiación, y finalmente tenemos diarreas acuosas que no son por las toxinas bacterianas, es un poco frecuente, pero pueden haber los desórdenes de motilidad, y ahí están los diabéticos, las diarreas postoperatorias, endocrinopatías, pacientes con enfermedades endocrinas como enfermedad de Addison, el carcinoide, el carcinoma, el hipertiroidismo, etcétera, son causas importantes de diarrea. Entonces, es un aspecto muy interesante e importante hacer una disquisición de estos conceptos. Como hemos visto, la diarrea voluminosa o de diarrea de escaso volumen, ¿cómo la diferenciamos? El recto sigmoides tiene una función de almacenamiento o albergue. Cuando el recto sigmoides está inflamado por una colitis ulcerativa o un proceso infeccioso, presenta motilidad aumentada y entonces las heces serán escasas pero frecuentes. Mientras que cuando el recto sigmoides está sano y el intestino delgado o el colon proximal están con patología, las heces serán de volumen aumentado pero no tan frecuentes. Entonces, lo típico del paciente que tiene una enfermedad del colon distal es el paciente que tiene sensación de humo y de tenesmo y escaso volumen de heces, y las heces generalmente van a tener mucosidad. Y el paciente que tiene un problema del intestino delgado son deposiciones que pueden ser inclusive hasta de 1 litro, pero son 2, máximo 3 veces al día. Bueno, aquí es una cosa interesante que dentro del estudio de los pacientes con diarrea tenemos que ver qué grupos de pacientes tienen. Entonces, el paciente, y acá hay 5 tipos de pacientes que tenemos que ver. Los viajeros.
Entonces, alguien que dice, vengo de Iquitos, estuve una semana, me fui en un crucero, en Iquitos he comido de todo, entonces obviamente el viajero va a tener más fácilmente infecciones, diarrea del viajero. Nosotros estamos mucho mejor protegidos que gente que viene de Estados Unidos o de Europa, pero también el viajar es un factor de riesgo. Infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, inclusive el esputo tropical en aquellos que han tenido viajes muy prolongados y la flora intestinal puede haber cambiado. El hecho de que exista un brote epidémico, entonces en el brote epidémico ha ocurrido en un grupo de 40 personas, fueron en un restaurante y todo lo que comieron, el atún, la ensalada de atún o la causa con atún, han tenido un cuadro de diarrea. Entonces el estudio de la epidemia tiene que ver para infecciones, toxicosis, problemas de toxinas, protozoarios, infecciones virales. Después, el grupo de los diabéticos. El diabético, al ser diabético, ya uno puede identificar. Normalmente el diabético es una persona que los primeros años de la diabetes son estreñidos, pero después de que pasa mucho tiempo tienden a tener diabetes, porque hay una alteración de los plexos meentéricos, se destruye y eso altera la motilidad. Puede ser que tenga enfermedades asociadas como la enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, y también tienen efecto porque toman algunos medicamentos, como por ejemplo la metformina, que pueden producir diarrea. Entonces, ese es otro grupo que tenemos que evaluar. Los pacientes con SIDA, el paciente que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también es un paciente que va a tener diarrea. Entonces, de repente tenemos un paciente, los primeros años de que padecía la infección por VIH, la mayoría de los pacientes que encontrábamos nosotros con SIDA eran pacientes que venían por una diarrea que no calmaba. El paciente ya se había tomado todos los medicamentos antidiarreicos que hay en la farmacia y no mejoraba, y encontrábamos lo principal, infecciones oportunistas. Y de repente encontramos que tenía estrongiloides, de repente encontramos criptosporidiasis, citomegalovirus, ¿no? Virus, del herpes virus, en los exámenes de heces o en la biopsia. Entonces, este es otro grupo de pacientes en los cuales tener el dato que el paciente es portador del VIH es algo que nos ayuda. O si encontramos en un paciente que no sabe, porque algunos pacientes debutan con eso, y de repente dicen, le encontramos criptosporidio, le encontramos que tiene algún parásito que no es frecuente, y uno hace el estudio de VIH y encuentra, y así descubríamos inicialmente muchos de los pacientes que tenían VIH. Y siempre aquellos pacientes que viven hospitalizados crónicos o pacientes que viven en zonas institucionalizadas como casas de la tercera edad, de repente pacientes que son presos, de repente pacientes de hospicios, y vamos a ver ahí mucho más frecuente problemas por Clostridium difficile, efectos secundarios de algunos medicamentos. La mayoría de estos pacientes toman medicación en forma crónica, impactación fecal con diarrea o sobreflujo, es generalmente pacientes de la tercera edad, colitis isquémica, o algunos pacientes de la tercera edad que están alimentados con sonda, y eso produce alteraciones porque el tipo de alimentación. Pero es importante entonces en el interrogatorio de los pacientes con diarrea ver tienen alguna característica especial, y ese dato nos ayuda para poder enfocar mejor el cuadro de la diarrea. Aquí también un poco la historia que ya lo hemos visto. Las diapositivas del doctor Jara son muy claras, ahora las vamos a ver. Un aspecto también interesante que siempre tenemos que ver es los factores iatrogénicos, como pueden ser los medicamentos, y el cuadro de diarrea ficticia
que es un cuadro de diarrea crónica que a veces dejamos de lado, ¿no? Y esa diarrea ficticia ocurre en personas con aspectos psiquiátricos o personas que no tienen concepto que hay enfermedades o hay medicamentos que pueden producir esta diarrea. Y toman laxantes y están con la diarrea, pero se quejan de la diarrea y siguen tomando laxantes. Y entonces realmente es una diarrea ficticia que muchas veces en la historia el paciente olvida o omite decir que está tomando laxantes. Y no está haciendo los estudios, a veces son cosas así, uno dice, pero es obvio, pero a veces no se ha preguntado bien o se pasa de lado y después descubrimos alguna sustancia que está produciendo eso. Es muy frecuente dentro de esto de los medicamentos, entre comillas, muchas medicinas de aspecto natural. Toman unas hierbas que son milagrosas en infusión y que a veces tienen unas mezclas que pueden producir diarrea. Otro aspecto que también hemos visto, aquellos pacientes que tienen obesidad y muchas veces hay médicos o personas que creen saber y que dan tratamiento para obesidad que dan dentro del tratamiento laxantes, porque algunos dan una mezcla de medicamentos como para que la tiroides se sobreestimule, medicamentos estimulantes de la producción de tiroxina, medicamentos que sueltan el estómago, toman diuréticos, laxantes, y entonces comienzan a bajar de peso, pero están escondidamente teniendo medicamentos que iatrogénicamente le producen diarrea. Entonces eso también nos tiene que preguntar. Y la historia de estos pacientes y las características de la diarrea nos van a ayudar para el diagnóstico más adecuado de esta patología. Esto vamos a ver en las clases. En esta parte de la síndrome diarreico, de las 3 guías, es algo que poco a poco con esto de la clasificación y los nuevos episodios fisiopatológicos, como que se ha encontrado que es un aspecto común, cómo el intestino es tan efectivo en hacer que una producción de 10 litros entre lo que uno ingiere y entre la saliva y el jugo intestinal pueda convertirse en solamente 1 litro de heces, una deficiencia. Basta que uno tenga una pequeña deficiencia de la absorción de 1% para que eso se convierta en diarrea. Aquí algunos aspectos del AMP cíclico, del volumen del sodio, cómo empuja la glucosa, las vellosidades, la absorción, la frecuencia evacuatoria, la asimilación, todos esos aspectos. Esto ya un poquito que lo hemos revisado. Y la historia clínica un poco hay que ver en los niños y adolescentes. Puede uno ver si es que hay algún factor congénito, que es poco probable, la presencia de parásitos, siempre tenemos que evaluarlo, la deficiencia de lactasa, que aunque se ve en niños y adolescentes, yo pienso que la deficiencia de lactasa también es muy frecuente en las personas adultas a partir de los 30 o 40 años, en los cuales la lactasa que estaba en las vellosidades se pierde y tienen deficiencia de lactasa. Y otra serie de enfermedades. En los adultos siempre evaluar, como hemos dicho, la tuberculosis, VIH, enfermedad diverticular, insuficiencia vascular periférica, y siempre a partir de cierta edad el cáncer, toda patología crónica, ya la parte infecciosa disminuye y la parte de enfermedades sistémicas uno tiene que comenzar a considerar. Algunas características entre hombres y mujeres, eso un poco que cambia. Antes muchas de las diferencias que ocurrían entre hombres y mujeres fuera de la parte del sexo era también por los niveles ocupacionales. En la medida que la mujer cada vez trabaja en oficios que antes eran exclusivos del hombre, también algunas enfermedades están cambiando. Lo que sí, en la diarrea, el síndrome de intestino irritable sí ocurre mucho más frecuente en mujeres. 7 de cada 10
pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable con diarrea son mejores. Un poquito también ver los antecedentes, la intolerancia a la lactosa, las infecciones, es una reiteración de lo que es la patología diarreica. Siempre revisar. ¿Qué no han operado? Sí. Ahí en el hospital, lamentablemente vemos pacientes que han tenido resecciones intestinales. Llegan pacientes baleados y a veces esa bala ha perforado el intestino y le sacan 3 metros, 1,5 metros, 2 metros de intestino. Y el paciente puede tener un problema de diarrea porque la superficie de absorción se ha perdido, ¿no? Las enfermedades metabólicas endocrinas, siempre factores como la ansiedad pueden ser un factor que tenemos en la diarrea. Los medicamentos, que hemos visto que también los antibióticos son un efecto muy importante, y hay medicamentos no infecciosos como los antiácidos, la colchicina, los antiinflamatorios, antidepresivos. Entonces uno siempre tiene que preguntar qué medicamento está tomando, qué medicamento ha dejado de tomar. Ya eso es intoxicación por metales pesados, y ahí lo que tenemos que ver es antecedentes o alergias, hipersensibilidad alimentaria. A Dios gracias, la alergia a los alimentos es algo muy poco frecuente. Y el paciente que tiene hipersensibilidad alimentaria también es muy fácil porque hay una relación directa y el paciente reconoce que los mariscos le producen alergia y le sueltan el estómago, le producen diarrea y vómitos, y el paciente como que lo interrumpe de inmediato. Entonces, generalmente es un solo episodio, pero no es algo que se repita, no es un cuadro de diarrea. La forma de las infecciones tienen un inicio brusco, la frecuencia generalmente es muy corta, generalmente a las 24, 1 a 3 horas son tóxicos, 12 a 24 horas toxinas reformadas, y estos son preguntar qué tipo de alimentos, y hay que ver, ¿no? Pongamos los huevos por aves infectadas, salmonela o el Campylobacter jejuni coli. El Campylobacter también está relacionado al consumo de huevos o la carne de alimentos. Por ejemplo, el manipuleo del pollo, ¿no? Por vendedores de pollo que de repente te lo dan todo embolsadito, pero han manipulado el pollo, también que tiene Campylobacter jejuni, que tiene salmonela, puede ser una causa de diarrea. Uno agarró la bolsa, después cocinó bien el pollo, pero tiene las manos que se ensuciaron, y uno come y sin querer puede ingerir las bacterias y puede ser una causa de diarrea aguda. En la medida que las diarreas son de más tiempo, las diarreas agudas, como